¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, buenas noches. Hola Cristian, ¿cómo estás vos? Buenas noches. Bueno, ahora sí tenemos un panorama un poquito más claro, me parece, ¿no? De cómo viene la mano. Sí, por supuesto, y llegando a algunas primeras conclusiones, sobre todo de empresas del tamaño, como dice ahí el título de la nota que tiene que ver con las pymes. No voy a hablar de Amazon ni de Netflix, que están creciendo, y Zoom, que están creciendo obviamente exponencialmente con esta situación, sino de la pyme y de nuestro contexto que da el 80%, 90% del empleo en la Argentina. Claro. O Eh, sea, al comienzo todos confundidos, nadie sabía exactamente qué hacer, cómo reaccionar. Algunas lograron tener un mejor posicionamiento y otras todavía siguen muy confundidas. Por supuesto. Lo que sí, Cristian, alguna primera conclusión es que hay que crear una especie de gabinete, de estudios, porque no se puede generalizar. Y te voy a nombrar ejemplos bien domésticos. Si yo digo, mira, en esta circunstancia al supermercado, al comercio minorista le está yendo bien. Sí, le puede estar yendo bien al supermercado, pero una despensa de barrio que su ventaja competitiva era la franja horaria, es decir, venderle a la gente a las 20, 21 horas, no está bien. Entonces, si yo te hago un semáforo, te digo, al supermercado te lo puedo ubicar en verde porque comercialmente está bien, pero tal vez una despensa la está pasando, está en amarillo o está en rojo, depende cómo le toque vivirla. Entonces, voy al rubro salud y te puedo decir, una farmacia está en un buen momento, pero si le pregunto a un kinesiólogo o a una institución que presta servicio de rehabilitación, ¿cómo está? Y está mal. Claro. ¿Ok? Entonces, primer mensaje, no podemos generalizar porque tenemos que a cada rubro de actividad, digo salud, digo agro, digo comercio, agroindustria, hay que estudiar minuciosamente bien, porque si no, podemos llegar a cometer errores. Entonces, es importante encontrar los subrubros dentro de rubros generales y también quienes tienen más espalda para bancarse esta situación. Por eso celebro esta apertura que se está dando y ojalá, dado que tenemos más o menos identificado que el problema en el interior no lo tenemos, sino que el problema está más concentrado en Buenos Aires, en Capital, por ahí en Chaco, pero es urgente la necesidad de liberar las actividades económicas por el bienestar emocional y no solamente por lo económico en sí, porque también el trabajo hace a la dignidad humana y uno se siente útil y se siente pertinente. Mm. Entonces, este mensaje del semáforo y abriendo los distintos rubros es sumamente interesante porque llegamos a distintas conclusiones. No es lo mismo la espalda que tienen el 90% de las pymes que tienen menos de 20 empleados a una organización que tenga un tamaño más grande y que tenga una historia detrás. Entonces, te sumo un segundo componente que es el tamaño de una organización, es decir, no es lo mismo ser microemprendedor, tener acceso a crédito, no tener economía formal o informal, y también los años de antigüedad que tengo. La Argentina tiene una alta tasa de mortalidad y todas las organizaciones que tienen menos de 5 años de vida, pero que han transcurrido el primer año de vida o los primeros 2 años, están con las defensas bajas a nivel organizacional. Entonces, te voy dando este detalle porque hay que particularizar y ser especialista o específico en los análisis que se lleven a cabo. Claro, o sea, hay que tener en cuenta el tamaño, la antigüedad, la historia, la capacidad de reacción y esto de la especie de subrubros dentro de un mismo rubro, ¿no? Como decías, hay diferencias, no todo el mundo lo toca de la misma forma. Exactamente, exactamente. Entonces, yo veo con buenas iniciativas, obviamente algún acompañamiento, todavía hay problemas. Por ejemplo, en este mes hay organizaciones que a la hora de pagar los sueldos y supuestamente desde el gobierno o desde AFIP estaba la autorización para pagar, no llegó nunca en fecha. Entonces, está habiendo problemas en la implementación, ¿no? Ujú. Hay una vocación pero se necesita aligerar o agilizar la dinámica de estos estudios, por eso hablo de la creación de institutos, sé que se pasan por momentos críticos y no se pueden atacar todos los problemas a la vez, pero ya es momento
de ponernos a estudiar, así como ha marchado la salud, y coincido, en primer lugar, rápidamente, que vamos teniendo más claridad de cómo manejar o administrar el tema de salud, rápidamente hay que estudiar y agilizar las soluciones para este tipo de situaciones que estoy marcando. Si a eso sumamos la reacción del equipo de gente, cómo nos acompaña, es decir, si la gente en situaciones de crisis, cuando me refiero a la gente, me refiero a tu equipo, te acompaña, bueno, vos podrás estar en situación roja, podés estar mal, pero si encima la gente no te acompaña por distintas reacciones emocionales que tenemos en este contexto, la situación se agrava más aún. Carlos, ¿Okay? esta situación tan particular, casi histórica, probablemente única en los últimos años, probablemente de un parate total, ¿va a permitir una reconfiguración de algunas actividades, ven ustedes, o de algunas empresas? Mirá, sin duda que esto va a dejar, si las organizaciones que ya venían en un proceso de mejora, de profesionalización, van a sacar más ventaja. Es decir, quien ya creía, quien ya diferenciaba que no es lo mismo tener un capital, tener un emprendimiento, que tener un negocio. Es decir, yo puedo ser muy buen peluquero, es un buen rol, pero si no soy buen administrador de la peluquería, y voy a fracasar. Claro. Entonces, quienes se dediquen o quienes se estaban dedicando hasta aquí o no reaccionen por no solamente brindar un buen servicio, un buen producto, acá es fundamental tener una buena gestión, una buena administración. Quienes los venían haciendo y pueden estar en verde o en rojo por la situación comercial, la van a llevar adelante y van a sacar una ventaja. Ahora, quienes están muy centrados en el servicio o en la venta del producto y no miran no miran el bosque, no miran la gestión, va a ser difícil su reconfiguración. ¿Ok? Entonces, ¿qué te digo con esto? Hay mucha gente que todavía no tenía posicionamiento digital en redes sociales. Bueno, y quien tenga que empezar ahora a desarrollar un Instagram, un Facebook, que no tenga una trayectoria, le va a costar mucho, pero tiene que empezar, porque si no va a quedar afuera. ¿Ok? Ahora, vos me decís, ¿cómo hace quien tiene, no sé, gastronomía? Que va a perder 2, 3, 4 meses de venta. ¿Qué hace un bar? ¿Qué hace un hotel que no tiene movimiento comercial? Un hotel, todo el rubro, hay rubros que directamente se va a tener que pensar en alguna ayuda, en alguna cuestión adicional a lo que se está hablando, porque están en rojo en todo su sector. Gastronomía y hotelería, por más que en una gastronomía, en un pequeño bar, exista el delivery, un delivery representa el 10% de las ventas de ese bar. Claro, claro. Turismo, ¿Okay? En te el mejor de los casos un 20, un 30. Entonces, ahí de punta a punta ese sector está mal. Te sumaba turismo, por ejemplo, en una provincia como Entre Ríos, Bueno, con tantos polos termales, con perdón. tanta actividad, por ejemplo, también, por supuesto, está muy afectado. Totalmente. Entonces, el mensaje para la parte pública y para la parte privada, ¿qué se puede ir tratando, aligerando para empezar ya a probar? Además, también es importante la movilización. Yo a mis clientes les recomiendo que aunque tengan la actividad parada, vayan, hagan ir, aunque sea a una parte del equipo, para empezar a generar un efecto motivación y que esto arranque. Es fundamental arrancar. Es fundamental arrancar. Porque donde el cerebro no arranca la economía. Y la finanza y la economía en un negocio depende de cómo estemos motivados o desmotivados. Es decir, desde mi punto de vista, lo emocional marca luego una repercusión económica y no al revés. No al revés. Es decir, las finanzas y lo económico es una consecuencia de cómo estamos o cómo nos preparamos emocionalmente. Y antes, 10 años atrás, cuando no teníamos información, creíamos que nuestro estado emocional dependía de la plata que teníamos en el bolsillo. Y es exactamente al revés. Bien interesante. Y estas charlas son muy motivadoras, sé, para mucha gente que por ahí no tiene la oportunidad de ni siquiera entablar diálogo con otros o por lo menos encontrar en conjunto alguna salida o saber cómo a otros le han encontrado la vuelta. Así que vamos a seguir charlando, Carlitos, como siempre. Te agradecemos mucho la atención y los conocimientos y nos volveremos a ver pronto.
Bueno, muchísimas gracias. La gente tiene que movilizarse y aprovechar toda la oferta que hay en vivo, charlas gratuitas. Eso es sumamente inspirador y está al alcance de muchos profesionales, así que hay que empezar a movilizarse.